Hola, soy Mariela y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer una ganache de fresas. La ganache de fresa es perfecta para rellenar bombones, para rellenar pasteles, para cubrir tus pasteles. Montada podemos hacer unos espectaculares cupcakes con ellas. También podemos rellenar eclairs, podemos rellenar profiteroles, así que es una preparación que le podrás dar muchísimos usos. Y así que, vamos con la receta. La cantidad de ingredientes la encuentras en el cuadro de descripción de este vídeo y en el blog de Ponquecitos and Cakes y la app encuentras la receta escrita y la respuesta a las preguntas frecuentes. Para esta receta estoy realizando polvo de fresa deshidratadas, que no solamente le da color y sabor, sino que también le aporta textura. Para el polvo de fresa usamos fresas deshidratadas, a la que pasaremos por un Turmix o procesador de alimentos hasta convertirlo en un fino polvo. En agua bien fría vamos a colocar a remojar una hoja de gelatina neutra. Si tienes gelatina en polvo, hidrata 2 gramos de gelatina en polvo con 30 gramos de agua. Comenzamos cortando 230 gramos de chocolate blanco, cortado en cuadritos. Puedes utilizar también chocolate blanco en gotas. El chocolate que estoy utilizando posee un 31% de cacao. La cantidad puede variar muchas veces dependiendo del porcentaje de cacao que tenga. Es importante para cualquier ganache utilizar chocolate de buena calidad, ya que esto va a aportar gran diferencia en el resultado. Ahora derretimos el chocolate en el microondas o en baño de María. Si lo realizas en el microondas, recuerda de 15 segundos en 15 segundos ir abriendo y removiendo para evitar que se queme. Una vez se encuentre perfectamente disuelto, reservamos en un lugar que sea templado. En una olla colocamos una cucharada de polvo de fresas. En esta preparación vamos a incluir glucosa, o si no lo tienes, puedes sustituirla por azúcar invertido. Media cucharada de glucosa o azúcar invertido. Un truquito es engrasar con aceite las herramientas que utilicemos para que así la glucosa o el azúcar invertido no se quede adherida a ellos. El equivalente a media cucharadita de sal marina y 80 gramos de nata para montar o crema de leche para montar. Un cuarto de ramita de vainilla o un cuarto de cucharadita de esencia de vainilla. Y ya vamos a fuego medio bajo. Es importante moverlo constantemente mientras se va calentando. Y una vez comience a hervir, apagamos el fuego. Retiramos la ramita de vainilla e incorporamos la gelatina que debemos escurrir y se encuentra perfectamente hidratada, removiendo muy bien para que se desintegre. Inmediatamente colocamos la mitad con el chocolate y removemos con el batidor enérgicamente. Y una vez esté integrada esa mitad, colocamos el resto. Al ser dos líquidos que suelen rechazarse, muchas veces es necesario emulsionar. Es importante batir enérgicamente y si logras que se mezcle en su totalidad, entonces no será necesario utilizar un Turmix para mezclar o emulsionar esta mezcla. Aunque para mí, con la varilla de batir, es más que suficiente siempre que se haga un movimiento enérgico. Ahora vamos a incorporar 186 gramos de nata para batir, o crema de leche, o crema para batir. Estos 186 gramos lo vamos a colocar en 3 tandas. Y esta nata o crema de leche debe estar bien fría. Y vamos removiendo hasta lograr una crema que en esta oportunidad va a ser algo ligera. Para esta receta vamos a necesitar el puré de fresas. Eso te lo enseñé a realizar la semana pasada. Te estoy dejando en la descripción de este vídeo el enlace a esa preparación. Incorporamos 75 gramos de puré de fresa y removemos enérgicamente hasta que esté bien integrado. Si lo deseas, puedes incorporarle colorante alimenticio en polvo, pero esto es opcional. Una vez lista, la dejamos enfriar en la nevera, colocándola previamente en un bol ya sea de plástico o cristal
al que luego vamos a tapar con papel film pegado muy bien a la superficie, evitando que entre el aire, y de esta forma nuestra crema se enfriará muy bien y no se secará en la superficie. Por lo general trato de dejarla toda la noche en la nevera, aunque el tiempo mínimo debe ser de unas 6 horas, pero con 12 horas estará perfecta ya para utilizar o para montar. También la puedes preparar la noche anterior y utilizarla al siguiente día. Es súper importante que tanto sea para usarla como cobertura o para montarla, esperemos este tiempo. Al retirarla de la nevera, pasadas las 12 horas, su textura es bien cremosa y ya la podríamos utilizar para un relleno, ya sea de un croissant, rellenos de cupcakes o para cualquier otro relleno donde nos interese que la crema sea aún así suave. Si la quieres usar para tus rellenos de pasteles, entonces simplemente la sacas de la nevera y la montas con la batidora eléctrica. De esta forma va a obtener una textura aún más cremosa. La batimos ya sea con la batidora de pie o batidora de mano y comenzamos batiendo a mínima velocidad, incrementándolo hasta la velocidad media. Y la dejamos batir hasta que su textura cambie y sea esponjosa y firme. Es súper importante no sobrebatir para que no se corte. Con esta textura firme podemos cubrir pasteles, rellenar macarons. Nos sirve también como topping de cupcake, así que tiene muchísima utilidad como si fuera un frosting. Esta ganache se mantiene perfecta en la nevera hasta 10 días. Para guardarla, recuerda taparla muy bien con el film pegado a la superficie para así evitar que se seque. Pasados unos días en la nevera, su textura cambia, pero bastará con batirla ligeramente con la batidora eléctrica y en unos pocos minutos ya tendrá nuevamente esa cremosidad que caracteriza a esta crema y estará perfecta para utilizarla nuevamente y deleitar a los paladares más exigentes. De verdad que esta es una ganache perfecta, brillante, sedosa, perfecta para usar sin montar y también para usarla montada con tu manga pastelera. Espero que te haya gustado la video receta de hoy y déjame un comentario, que me encanta leer todos vuestros mensajes. Suscríbete al canal, que nada te cuesta y me llena de muchísima emoción. Estoy esperando ese like que ayuda a que este video lo puedan ver muchísimas más personas. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. ¡Chao!